Y tras la crisis financiera que se ha vivido a partir de la grave devaluación que ha tenido el peso argentino, comenzó a esbozarse medidas de ajuste que iba a llevar adelante el gobierno nacional. Se hicieron mención incluso en las conferencias de prensa, pero ahora ya ha quedado confirmado alguna de ellas. La quita de subsidios que tanto preocupa porque implica incrementos en servicios públicos, como por ejemplo el transporte. ¿Qué va a pasar con la tarifa social? Está Juan Pablo con nosotros para brindarnos todos los detalles. Buenas noches, Juan Pablo. Evangelina, Fernando, buenas noches. Bueno, una nueva decisión que toma el gobierno nacional en este contexto de ajuste, donde directamente le transfiere la responsabilidad a las provincias. Hoy los gobernadores se están enterando de a poco las medidas que viene tomando el gobierno nacional. ¿Por qué? Porque directamente las publican en el boletín oficial. Por ejemplo, se ha eliminado los subsidios que tenía el ministerio o el ex Ministerio de Energía de la Nación, que en algún momento estuvo a cargo de Juan José Aranguren y luego de Iguacel, a lo que era la tarifa social de energía. Recuerdan ustedes que en el marco de este plan de emergencia que elaboró el gobierno nacional, se había generado una tarifa social de energía que tenía como objeto subsidiar una parte de los kilowatts que eran utilizados por los hogares más humildes, para de esa manera poder soportar el ajuste con menos presión, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que hace el gobierno? Directamente lo elimina y dice, ahora que se hagan cargo las provincias. Así directamente lo dice el boletín oficial. Transferencia. Le transfiere la potestad, digamos, a la provincia para que tenga la tarifa social. Ahora, pero, a ver, si ¿no? la tarifa lo decide o no, otra cosa. Claro, no es solo la potestad, es transferirle la costo, responsabilidad. El costo económico, y además. el costo político. O sea, pero además económico, porque sí, a ver, estamos en un contexto de las provincias sumamente ajustadas, con cada vez más recortes. Las provincias se tienen que hacer cargo de temas de salud, de vivienda y ahora también estos subsidios. Así es. Bueno, 4,2 millones de viviendas de todo el país accedían a la tarifa social de energía, para las cuales aquellos beneficiarios que se inscribían a través de la web podían acceder a esta tarifa diferenciada luego de una evaluación que hacía el Ministerio de Energía. Para que ustedes se den una idea, ¿quiénes accedían? Jubilados o pensionados con un monto menor a 2 veces el haber mínimo nacional, empleados con una remuneración bruta igual o menor a 2 salarios mínimos vitales y móviles, los titulares de un programa social, quienes están inscritos en el monotributo social, quienes están en el régimen especial de seguridad social para desempleados del servicio doméstico, quienes tenían un seguro de desempleo y quienes contaban o cuentan con un certificado de discapacidad, ¿no? Estamos hablando de sectores vulnerables. Sí, de alta vulnerabilidad, muchos de ellos, sí, y que es una necesidad. Estamos hablando de eso, de necesidad de acceder a este tipo de subsidios. Es un ajuste en los sectores más vulnerables en el marco de una recesión económica que golpea en los sectores más vulnerables, porque la inflación donde primero golpea es en las zonas, es en los sectores más bajos de la sociedad, ¿no? Claro, después ya nos ha pasado en otras oportunidades donde se toman estas medidas que son drásticas, después toman nota de a quienes se está perjudicando, a veces se corrigen algunos detalles, pero siempre es tarde, ¿no? Cuando hoy ya podemos detectar que se va a afectar a este tipo de población, ¿no? Que realmente lo necesita. Bueno, y otra de las medidas que ha tomado el gobierno nacional, Evangelina, tiene que ver con quitarle los subsidios al transporte de pasajeros de todo el país. Algo que ya venía realizando el gobierno nacional, hay que decirlo que con las tarifas también. Recordemos que el gobierno, desde que asumió Mauricio Macri, viene en un plan de ajuste donde lo que hay es concretamente una transferencia de recursos a los sectores más populares. Esto hay que decirlo así. Los que tienen más plata pagan menos, excepto ahora que los sectores agroexportadores van a volver a pagar retenciones, y los que tienen menos están pagando más. Ahora van a pagar mucho más por el tema de la luz, y el transporte se iría solo en la ciudad de Paraná, de concretarse esta medida, a un 100% más el boleto de transporte urbano de pasajeros. A mí me interesa aclarar un punto, ¿no? Porque en esta dialéctica que se está dando por estos momentos sobre la discusión, lo que dicen algunos funcionarios nacionales es no hay que subsidiar más a las empresas. Me parece que es una manera de observar la situación que por ahí podría tener otro correlato u otra historia. En realidad no es que se subsidia a la empresa, si bien la empresa recibe ese fondo, quien se está subsidiando es justamente al usuario y, atención, al usuario más vulnerable. Digo, para poner en claro estos términos, para poder comprender la magnitud de todo esto, porque a veces las formas de decir las cosas hacen confundir a la gente, para que la gente tenga claridad en este punto. Hay análisis de costos, las empresas consideran que hoy, por ejemplo, de tener que el usuario pagar la totalidad de ese boleto,
lo que se calcula por persona, por los recorridos, etcétera, etcétera, es de 30 pesos. Eso dicen las empresas. Claro, con el subsidio hoy se paga lo que se paga. Pero me parece que no es un tema menor aclarar esto. No es que si bien el subsidio lo reciben las empresas, se subsidia a la gente, no a las empresas. Y hay una paradoja, Fernando, entre lo que se dice del gobierno nacional y lo que se hace, porque Mauricio Macri asumió la presidencia de la Nación y eliminó las retenciones, por ejemplo, a las empresas megamineras. De manera tal que este discurso de que en realidad es contra las empresas, en los hechos es mentira, digamos. Lo que hay es una quita de subsidios a sectores concentrados y esa transferencia de recursos la pagan los sectores más populares. Se quitaron retenciones a los sectores exportadores, agroexportadores y a los sectores concentrados del campo. Se quitaron las retenciones a las mineras. Se bajó el impuesto a los bienes personales que paga el sector concentrado que más gana salarios en la República Argentina. Es decir, los ricos que más ganan son los que pagan el impuesto a los bienes personales. No se tocó el IVA, que en algún momento se manifestó alguna intención de modificarlo, que es el impuesto más regresivo que tenemos. No se quitó el impuesto a las ganancias como habían prometido en campaña. Se quitaron los subsidios de luz y de gas. Se quitaron los subsidios al transporte. Es decir, hay una paradoja. En realidad lo que hay es un discurso presidencial y de la Casa Rosada que va por un lado y una acción que va completamente por el otro. Parece ser que la discusión económica que se está solicitando desde los sectores de la oposición y sectores sociales, que es rediscutir la economía, la forma de llevar adelante la economía, cortar con la dolarización de, por ejemplo, los combustibles, los servicios, no se avanza en este sentido, continúa un plan de ajuste que cada vez vuelve más compleja la situación de muchos vecinos. Habrá que ver cómo termina todo esto, porque sin dudas esto de la quita de subsidios va a repercutir en lo inmediato en el bolsillo de cada uno de los trabajadores, con salarios que no avanzan por encima de la inflación y por encima de estos con una inflación que sigue siendo alta en el marco de una recesión económica, con una estanflación, es decir, hay estancamiento económico con inflación y con gobernadores que ya no saben por dónde recortar. Recortaron el Fondo Federal Solidario, ahora van a recortar los subsidios a la energía. Ojo, atención, que no vayan a recortar el Fondo Nacional de Incentivo Docente y se lo transfieran a las provincias. El FONID, que lo viene denunciando Cetera, también podría ser recortado por Nación y transferido a las provincias, al igual que el plus por zona desfavorable, que en algún momento se modificó para las familias. Bueno, y después se dio marcha atrás. Eso también está en la agenda del gobierno, transferírselo a las provincias. El argumento es el déficit cero, pero claro, las provincias ya no tienen de dónde sacar y de dónde achicarse para poder soportar estos gastos. Gracias, Juan Pablo. A ustedes.